Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Jueves 28 de octubre de 2021, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Como siempre, nos da muchísimo gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana. Agradecemos al Todopoderoso Dios por estar desde luego acá esta mañana, ya dispuestos a llevarles a ustedes, como siempre, temas importantes de país. Hemos tenido en los últimos días información sobre el encarecimiento que ha tenido el precio de los productos de la canasta básica. Una canasta básica que sin duda alguna, si no existen los mecanismos de regulación del mercado y el control específico, difícilmente se pueden tener, sobre todo por los abusos que estos se generan. Hoy vamos a hablar específicamente un poco en cuanto a la proyección y a la supervisión que debe de existir con relación a este tema, así como también del tema de seguridad alimentaria, desde el punto de vista de cómo esto puede ser también un punto de salvedad y cómo también está impactando otros factores externos dentro del sector agropecuario que tienen que ver dentro del sector agrícola, que tienen que ver precisamente con el tema de precios de combustibles. Así es que costos de operación, para decirlo así de manera muy clara. Así es que este día, para hablar de estos temas, nos quiero darle la más cordial bienvenida a Danilo Pérez, director del Centro para la Defensa del Consumidor. Gracias por acompañarnos, don Danilo. No, muchísimas gracias, Ernesto. Un cordial saludo aquí a Luis por este espacio también y por supuesto a las amigas, los amigos televidentes en este importante programa para discutir el tema de los precios. Así es, en efecto. Luis Treminio también, presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios. Gracias por acompañarnos, Luis. Bienvenido. Gracias, Ernesto, por invitarlo. Un saludo, Danilo, y un saludo a los oyentes de Megavisión. A ver, Danilo, para ponerlos un poco en contexto, y luego Luis también, les invito a que hagamos de esto una conversación muy abierta, muy dinámica. ¿Cuál es el examen que tú le estás pasando precisamente a esta situación que en su momento está despertando muchas inquietudes, especialmente cuando se trata de ver el tema de precios y el encarecimiento y también el elevado precio que están teniendo en el caso algunos productos de la canasta básica? A ver. Bueno, yo creo que estamos en una escalada alcista de los precios. Esto evidentemente la población, los consumidores y consumidoras lo han estado expresando a través de los distintos medios de comunicación. Y yo creo que en parte lo que está influyendo en esta situación son los factores exógenos. Como todas y todos sabemos, hay una alta presión por el tema del petróleo, sus derivados del hidrocarburo, pero a la base ya nosotros empezamos a observar el incremento desde mayo de este año. Antes de mayo, nosotros veíamos que el comportamiento del mercado estaba bastante estable, pero ahora ya esto se ha disparado. Estamos hablando de que El Salvador es el que tiene la tasa de inflación más alta ahorita de toda la región centroamericana. La dependencia que tenemos en materia de alimentaria de parte de la importación de alimentos anda aproximadamente por un 55-60%. El señor ministro de Agricultura en una entrevista que dio, recuerdo que mencionó hasta el 80% de dependencia. Sobre todo dependencia ¿de qué? De frutas, verduras, vegetales, no así tanto en el tema de los cereales, me refiero a frijoles, al maíz, etcétera. Creo que también ustedes están haciendo un examen y tienen bien claro en qué consiste la actual situación y por qué en su momento hemos llegado a tales extremos, ¿no? Sí, nosotros ahorita estamos haciendo el análisis y hemos logrado determinar que en el caso de los cereales no hay justificación para un incremento de precio. ¿Por qué no hay justificación? Porque sencillamente nosotros como salvadoreños consumimos lo que producimos un año anterior. Ejemplo, el año pasado tuvimos una producción en el caso de maíz de 19.800.000 quintales. Y si a eso le agregamos la importación de 50.000 toneladas de maíz, hacen un total de más de 20 millones de quintales de maíz.
y el consumo de maíz a nivel nacional es de 18 millones, o sea, tenemos un excedente de más de 2 millones de quintales en el caso de maíz. En el caso de frijol, tuvimos una producción de 2.514.000 quintales, más una importación de 20.000 toneladas, que hacen un total de 440.000 toneladas, o sea que quintales, perdón. O sea que al final tenemos una oferta de 2.995.000 quintales de frijol. No hay ningún pretexto o elemento que justifique, no hay que ningún argumento para decir que esto debe decir que por razones de escasez es que se eleva. Exactamente. Nosotros somos de ese criterio, seguimos manteniendo ese criterio, y además que ahorita ya está por salir la nueva cosecha que es para el siguiente año, y este año podemos decir o catalogar que este año va a ser una producción récord. En el caso de las hortalizas sí hay una justificación, porque los insumos han crecido, han elevado su costo un 35%, y los productores de hortalizas es un poco más rotativo la producción, por lo tanto sí hay justificación en cuanto al incremento en el caso de la hortaliza. Yo lo que creo en esto, Ernesto, es que cuando estamos nosotros hablando de que hay que revisar, no solo revisar, yo creo que ya lo tenemos revisado, lo tenemos analizado, es más bien el tema de las acciones en relación al tema del agro, de la producción agropecuaria de este país, porque, por ejemplo, si uno analiza los datos de carácter nacional, resulta que en materia de rentabilidad es mucho más rentable el tema del tomate para la ganancia de los productores, el chile dulce, el repollo, la naranja, el plátano, guineo, pero si revisamos las estadísticas nacionales agropecuarias, lo que podemos observar es que es lo que menos se produce. Lo que más producimos en el país son los granos básicos, la caña de azúcar, el café, pero no así estos otros insumos. Creo que sí hay que ponerle muchísima atención, Ernesto, por una razón. El costo de la canasta básica alimentaria en la zona urbana era de $199.24 en enero. $199.24. A febrero, a agosto es $204.75, perdón, a septiembre $205.43. Es decir, un incremento de $6.19, y en la rural costaba 141.68 y a septiembre 147.12. Incremento $5.44. Cualquiera pudiera decir, no, eso no significa mucho. Quiero recordar que la canasta básica alimentaria salvadoreña está compuesta solamente de 22 productos alimenticios. Es la canasta básica alimentaria, le voy a llamar, que menos productos tiene de toda la región centroamericana. Costa Rica nos gana, tiene 52, y Nicaragua tiene un producto más que tiene 23. Nosotros tenemos 22 productos. Pero este costo que yo estoy mencionando hay que hacerlo en relación al análisis del tema del costo del gas, de la tarifa de energía eléctrica. ¿Cómo ustedes piensan de alguna manera o cómo están pasando este tipo de impacto que están teniendo estos factores exógenos o estos factores externos, el tema de los precios en la parte operativa? Nosotros no culpamos al gobierno del incremento de precios de los combustibles, porque no son ellos, porque obviamente. no son ellos, obviamente. Sí creemos nosotros que el gobierno puede regular el costo o el precio de los insumos agrícolas. Ejemplo, la mayor cantidad de los insumos agrícolas ingresan al país enero, febrero y marzo. La mayor parte, el 90% de los insumos agrícolas. O sea, no hay razón para que aquí en El Salvador
incrementen los productos, los insumos agrícolas un 35%. ¿Por qué? Porque ya estaban aquí. Por otra parte, nosotros creemos que hay que darle un rumbo o un norte a la banca nacional. No tiene definido un norte para el sector agropecuario, o sea, no tiene como la política completamente viable para que el sector sea completamente rentable. Y la otra cuestión que nosotros hemos venido insistiendo desde el mes de mayo, solicitamos a la Asamblea Legislativa la exoneración del IVA en los insumos agrícolas, porque somos el país de Centroamérica que tiene los más altos costos productivos. El tema de la regulación del precio de los insumos es digamos, como la parte prioritaria de lograr sopesar un poco el costo del crecimiento de estos precios. Que no lo hay, que dejamos bien claro, porque lo que hay más es un excedente de lo que es la parte básica, arroz y frijol, maíz, y digamos que el arroz, que no somos, ¿verdad?, muy productores de... Entonces, nosotros hemos venido proponiéndole, ya este es el cuarto gobierno que le hemos dicho, miren, hagamos una política nacional agropecuaria donde estemos todos los sectores representados y que esa política sea creada por los actores de... El problema es que casi todos los gobiernos contratan extranjeros para que vengan a hacer planes, hacen planes maravillosos que al final se vuelven planes utópicos, no se pueden realizar. ¿Por qué? Porque no están basados en la realidad. ¿Qué está pasando ahorita con este sistema alimentario en El Salvador? Lo que está señalando Luis, yo concuerdo en que el agro está descuidado. O sea, pero no solo es de este gobierno, hay que reconocer que viene de los gobiernos desde que se hace el famoso ajuste estructural económico en la época del 89, ahí se hace comienza la reconversión y el desmontaje del aparato agrícola, claro, hay que decirlo con nombre y apellido. Correcto. Consecuencia de esto es que estamos en un riesgo de inseguridad alimentaria fuerte. El índice integrado de seguridad alimentaria que le da seguimiento a organismos como FAO, lo que nos dice es que en el periodo marzo a mayo del 2022 nos vamos a encontrar con una situación de que 900.000 personas en este país van a estar en inseguridad alimentaria. ¿Qué significa inseguridad alimentaria en este contexto? Bueno, que si usted comía 3 platos de comida, ahora ya no va a comer 3 platos de comida. Ya de hecho sabemos que eso está pasando, está ocurriendo. Anteayer estaba viendo un video de una persona que subía de Tacuba, de unas señoras con sus niños pidiendo ayuda, porque decían que no tienen para comer. Y esa es una realidad que estamos teniendo en este país. Consideramos que si se logra discutir una buena ley, vamos a tener por lo menos el rumbo estratégico de qué hacer con la agricultura. Esa es la primera. Y seguimos nosotros diciendo la necesidad de la regulación de los insumos agrícolas. ¿Lo puede hacer la Asamblea Legislativa? Sí, lo puede hacer. Tienen mayoría, el gobierno tiene mayoría. Si los convertimos en el primer país que aprobó la ley BICOBI en todo el mundo, ¿por qué no los convertimos en el país que apruebe la regulación de los insumos agrícolas? No sé si algún otro país tiene la regulación, pero ¿por qué no hacer eso? Pues ¿por qué no regular los insumos agrícolas, que va a beneficiar a todos tanto a los productores como a los consumidores, porque va a poder el productor bajar los costos de producción, por lo tanto sí se va a poder garantizar un costo menor de los productos ya agrícolas. Y nosotros decimos que la ley también debe establecer no solo la seguridad alimentaria, sino la soberanía alimentaria. ¿Por qué debe existir la soberanía alimentaria? La misma FAO está recomendando
Sí. Que hay que promover la producción nacional. Entonces, si le ponemos solo seguridad alimentaria, entonces corremos el riesgo que los gobiernos en turno empiecen a importar. Yo sí quiero elevar la voz de parte de los consumidores en este país y elevar la voz en razón de la realidad de pobreza, en la realidad de lo que se nos viene para el próximo año. La inflación va a seguir subiendo. Los precios van a seguir subiendo a partir de todo lo que estamos observando en el mercado internacional con el petróleo, etcétera. Entonces yo creo que sí hay que tomar medidas contundentes. Lo que hay que buscar es el tema de la protección social universal de la población salvadoreña. Creo que no solo hay que quedarse en el elemento de decir los pobres, sino que hay que abarcar más en el tema de la clase media vulnerable en estas condiciones que estamos teniendo. Porque, como todas y todos sabemos, el tema de costo de vida es un tema de mucha importancia. La microeconomía es fundamental, no solo en la macroeconomía. Nosotros podemos estar hablando de desarrollo, de crecimiento del PIB, pero ya sabemos que esta economía es desigual. Pueden estar creciendo unos, pero la mayoría de la población no está percibiendo ese crecimiento, sino lo que está percibiendo es mayor pobreza, que su dinerito no le alcanza para comprar los alimentos, para pagar el recibo del agua, para pagar el recibo de la energía eléctrica, para comprar el tambo de gas, etcétera. Ok, el tiempo se me fue. A manera de reflexión, sin duda alguna, hay que buscar el mecanismo de poder llegar con estas medidas a la Asamblea Legislativa, que es, creo, de donde se puede dar el punto de partida, como lo hablábamos, para poder tener una respuesta al tema de los insumos y, por supuesto, a otros controles que es necesario establecerlos, como nos decía Danilo. Gracias, don Luis, por habernos acompañado. Gracias a usted, Ernesto, por habernos invitado. Gracias a los amigos de Megavisión. Gracias también a ti, te agradezco siempre la disponibilidad. No, muchísimas gracias, Ernesto. Un gusto haber compartido el set con Luis y, por supuesto, haber hecho esta reflexión con las amigas y los amigos que nos han sintonizado esta mañana. Así es, en efecto, también a nuestros buenos amigos que están muy atentos siempre. Vamos en esta segunda parte del programa a conversar con Paul Steiner, presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, CONAMIPE. Paul, bienvenido, gracias por estar con nosotros acá. Gracias, Ernesto, qué gusto estar aquí, un gran placer, un saludo a todos los que nos están viendo. Paul, cuéntanos un poquito sobre cuál es el estatus actual de este sector importante de la economía del país. Yo siempre les he dicho que los los pequeños y medianos empresarios son los héroes anónimos, porque gran parte de ese costo de la inclemencia y de los movimientos económicos negativos siempre van a dar precisamente a estos sectores formalizados. Sí. Estamos hablando de sectores formalizados. Totalmente, y lo que estamos viendo es que el año pasado, si lo ponemos en contexto, la pandemia causó una crisis de liquidez, en particular en la micro y pequeña empresa. Naturalmente, por ser micros y pequeños y trabajadores por cuenta propia, sus reservas eran bajas. Vimos muchos moverse al sector Internet. Desde octubre del año pasado estamos graduando entre 80 y 100 empresarios de nuestro diplomado de e-commerce. Cada 6 semanas, dura 6 semanas, y al final de las 6 semanas tienes tu sitio web ya hecho y pasarela de pago para estar cobrando el día primero de la 7ª semana. Y es que a toda crisis hay que sacarle ventaja, ¿no? Exactamente. Entonces tenemos que reconocer que hay una fuente de producción en los productores micros y pequeños, pero el problema que ellos tienen fundamentalmente es que no invirtieron en su logística comercial, invirtieron en crear su cosecha y su producción, y muchos están produciendo producto orgánico de primera categoría. Acabamos de tener varios éxitos, por ejemplo, camaroneros de la zona sur, de costa sur por Jiquilisco, estaban a punto de enterrar sus camarones durante pandemia porque no tenían a quién venderle. Los conectamos con distribuidores y de repente ahora, no sé en tu colonia, pero en la mía hay camaroneros, hay pickups vendiendo camarón a $5 la libra. Sí. Nunca antes visto ese precio. Y los camaroneros les están pagando bien por su producto. Entonces, los encadenamientos comerciales es la oportunidad de oro que tienen ahorita
los productores micros y pequeños. Las pupuseras de Olocuilta, las asociaciones de pupuseras de Olocuilta, se han conectado con las asociaciones de repolleros del Pital, ahí en Chalatenango. Se pusieron de acuerdo, han creado un centro de acopio fomentado por la alcaldía ahí en Olocuilta, y ahora los repolleros están vendiéndole a las pupuseras al precio que antes la tiendona le vendía a las pupuseras. Están ganando más dinero y al mismo tiempo tienen un contrato fijo de cuántos repollos entregar cada semana. Entonces se saltaron al coyote y esa es la oportunidad de oro que tenemos para comenzar a reemplazar producto que antes venía del exterior con productos salvadoreños que sí se está produciendo, y lo que falta es ese encadenamiento comercial. La ley no te obliga a venderle al ingenio, la ley te prohíbe venderle a otro. Entonces tú lo que estás haciendo es produciendo tu propio producto. Entonces eso sí es totalmente factible. Además de eso, el precio del azúcar está cayendo y el precio del azúcar morena está subiendo. Entonces, ¿cuál quieres producir? O sea, es una cuestión de énfasis, de inversión. Y eso solo se piensa como empresario, y para eso está CONAMIPE, para ayudarles a pensar como empresarios. Okay. ¿Qué ha hecho CONAMIPE para poder de alguna manera darle esa, digamos, esa sostenibilidad a este tipo de negocios? Bueno, hablábamos en el la primera parte sobre el tema de liquidez siendo el problema fundamental para aguantar la cuarentena y la pandemia. Pero ahora liquidez es lo más necesario para invertir, así como cuando tú entras a una curva y bajas la velocidad, para salir de la curva tienes que acelerar para salir y agarrar el envión que necesitas para la carretera. Pero esa aceleración es una inversión. Entonces tú necesitas liquidez y fondos para poder invertir. Por eso es que es tan importante el fideicomiso que se estableció de Firempresa, porque se volvió el catalista de reactivación. Ahora lo que tienes es más préstamos entrando a disponibilidad por parte de Bandesal, y eso creo que el último fue de 35 millones de parte de la OPEC, y hay otro de 200 millones que le entró de parte del BID, del Banco Mundial. Entonces, esos fondos ya están comenzando a concentrarse ahí listos para ofrecerles. Pero eso es más para la micro ya de acumulación y la pequeña que ya están más formalizados. FECAMIPE es para brindar capital de trabajo y PROGRAMIPE es para brindar garantías solidarias. Garantías para el que no tiene suficiente garantía para un préstamo, y capital de trabajo para aquellos que han sido rechazados por la banca. Entonces, todos los gobiernos previos dijeron, no vamos a financiar esos fondos. El presidente Bukele, el primero que dijo, no, esos fondos son necesarios porque necesitamos fomentar la inclusión financiera. Entonces, ya recibimos el primer millón de 10 que vienen este año para eso. Ya la escritura ya está hecha, el fideicomiso ya está establecido. Ahorita están haciendo los últimos ajustes al reglamento, y yo creo que ya en 10 días vamos a estar ya lanzando ese primer millón a disponibilidad de proyectos detonantes y reemplazo de la usura. Ahora, canalizado por Bandesal. No, canalizado por el hipotecario. Directamente. El hipotecario es el banco a cargo del hipotecario. fideicomiso. CONAMIPE se encarga de la gobernanza y el banco es el que ejecuta. El banco puede prestar directamente con ese fondo y también establece financieras no reguladas como intermediarias. Punto fundamental es que el problema que ha causado las dos economías que tenemos, la de arriba y la de abajo, y el hecho de que está desintegrada la economía del país, es esa exclusión financiera. Si menos del 29% de la gente tiene cuenta de banco, imagínate, 70% y arriba no tienen cuenta bancaria. Por eso lanzamos, si te recuerdas, aquí en este programa lo lanzamos el año pasado en agosto con Celina Deportivo, la presidenta del hipotecario, el programa de bancarización de la MIPE. Sí. Y eso ha ido viento en popa desde entonces. Entonces, ahora, a través de estos préstamos, tú tienes bancarización, tú tienes financiamiento para el que ha sido excluido de la banca, y tienes, porque cada préstamo viene acompañado de un técnico de CONAMIPE. Entonces, no solamente te damos el dinero para invertir, sino que te acompañamos para asegurar que lo inviertas bien y le saques provecho. Entonces, eso significa que usted ahora ya no tiene excusa por invertir.
usted tiene la habilidad de comenzar a invertir y acelerar en esa curva para salir de la curva y comenzar a crecer otra vez. Eso, yo le tengo una gran apuesta a eso. El presidente Bukele está sumamente comprometido con ayudar a crecimiento de abajo para arriba. Y ahorita eso va a ser un gran catalista de crecimiento. Es un mercado libre, como decía Danilo, sí, en el primer segmento de tu programa hoy. Y así es como está estructurada la economía. Entonces, eso te deja medio complicado para comenzar a meter regulaciones de precio y cosas así. Pero lo que sí te permite te da la libertad como empresario de invertir en eficientizar tu negocio, en mejorar tu margen. O sea, en los diferentes países en los que yo he trabajado, donde hay mercado libre, esa es la reacción del empresario. Viene el problema de inflación, se te sube el costo de la materia prima y tus insumos, entonces, ¿qué pasa? Tú tienes dos opciones, o se lo pasas al consumidor y eso llega a un límite, eventualmente el consumidor busca otro proveedor. Entonces, si ese es el caso, ¿cuál es la estrategia? Reducir o mejorar tu eficiencia, reducir tu ineficiencia, y eso te reduce tu gasto total. De estos cerca de 500 comerciantes que resultaron afectados por el incendio del mercado San Miguelito. Sí, son 1.206 puestos en el mercado registrados con la alcaldía. Y desde el primer día que hubo el incendio, mi equipo del Centro Regional de San Salvador estuvo presente ahí trabajando con Gobernación y con la alcaldía para ya comenzar a crear el censo de damnificados. Eso se hizo en conjunto, las tres instituciones trabajaron en equipo y seguimos trabajando en equipo porque ya estamos entregando dinero de apoyo para los damnificados y sus empleados. Entonces eso ayuda a alivianar un poquito la pérdida y darles un poquito de respiración para poder comprar mercadería y poder venderla en los nuevos puestos que les están poniendo. El alcalde reaccionó inmediatamente, hablamos con Mario Durán desde el inicio y reaccionó inmediatamente a comenzar a crear los puestos temporales afuera para darles la transición más rápida posible. Ya llevan casi 2 semanas trasladándose. Nosotros creo que al final de esta semana terminamos la entrega de esos fondos y ahora viene el siguiente paso, que es el de comenzar a reconstruir su negocio, porque mucha gente tenía décadas de estar ahí y perdieron todo. Entonces, ahí es donde viene lo que el presidente anunció el otro día, de fondos de $2.500 para esos empresarios, que ya les va a ayudar a reconstruir su mercadería, su inventario, etcétera. ¿Crees que entonces este sector que tú representas es una ventaja para ellos tener un caso muy en particular? Es que para ellos es diseñado, es inmediata. Lo único que necesitas, por la volatilidad que tiene. Ahorita creo que ha bajado. Es que no se trata de volatilidad si lo usas como moneda. Entonces, hay un botoncito en el wallet Chivo que dice automáticamente transfiere a dólares. Y si alguien te manda Bitcoin, tú recibes dólares, no recibes Bitcoin. 61.440 está hoy. Amaneció así hoy. Y hace una semana estuvo en 66. 66. Llegó a su máximo de toda la vida. Pero no se trata del valor del Bitcoin, y eso quiero repetir, porque el valor del Bitcoin solo te afecta si tú lo estás usando como un activo de inversión. La digitalización es uno de los primeros pasos a la inclusión, y una de las soluciones a la integración de la economía es la inclusión financiera. Por cierto, el gobierno anunció la compra de 420 Bitcoin más, ¿verdad? Según y lo compró al punto más bajo. Lo compró a 58. Ahora está en 61. O sea que esos 420 Bitcoin que compró ya tienen ganancia. Paul, como siempre, es un gusto conocer desde luego qué se está haciendo para este sector. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación de venir. Gracias, Ernesto. Y para usted que nos está viendo, si no es micro y pequeño y solo es consumidor, compre salvadoreño. Busque al pequeño proveedor, porque todo el dinero que usted le paga a él lo reinvierte inmediatamente en El Salvador. Consuma productos salvadoreños. Hay Totalmente. Que bueno, gracias, Sam. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.
con Ernesto López.